Hola, ¿qué tal? Muy buena noche, soy Violeta Huerta y les saludo con mucho gusto en una emisión más de estas mesas de análisis de Reto 2024, donde continuamos abordando temas de interés social y que impactan en nuestra vida social y política. Y el día de hoy vamos a hablar sobre la participación ciudadana en el Estado de México a través de organizaciones de la sociedad civil. Recordemos que de manera reciente se aprobó una ley estatal de fomento a las actividades de las organizaciones de la sociedad civil, que busca fortalecer a estas agrupaciones ciudadanas. Y bueno, para avanzar en el análisis de este tema, contamos hoy con la presencia de Omar Iván Gómez, quien es presidente de la Red Expo Social. Omar, muchas gracias por estar aquí. Violeta, un gusto acompañarte de nueva cuenta. Muchas gracias. Y bueno, Omar, de inicio quiero preguntarte qué tan complejo es el trabajo que realizan las organizaciones civiles, cuáles son las principales necesidades y carencias que tienen. Bueno, pues el tema es muy complejo en un país como el nuestro. Hay un monitor cívicus a nivel internacional que mide la libertad de asociación, que es un derecho humano garantizado en el artículo 21 de la Declaración Universal, también garantizado en el artículo 9 constitucional, pero estamos en el penúltimo lugar del semáforo de 5 colores por la libertad de asociación en México. Esto está la principal limitante que nos afecta al trabajo de las organizaciones es, y mira qué curioso que estamos aquí, es las muertes que tenemos de periodistas y de defensores de derechos humanos. Ese es el principal factor que pega en este indicador global. ¿Y existe una cultura ciudadana para organizarse de manera voluntaria? Sí, México podemos decir que tiene una gran cultura altruista de filantropía que no necesariamente va por la participación en mecanismos institucionales. El mexicano es, por así decirlo, no quiero usar la palabra, pero en contraste con las empresas sería lo informal. Es decir, que nos organizamos para ayudar en la escuela, los vecinos, la comunidad, no necesariamente como otras culturas que tienden a ser más formales de papel y demás, ¿no? Cabe destacar que la Constitución dice que un grupo de personas que se reúnen no meramente temporalmente con un fin común, ya es una asociación civil. Entonces digamos que cualquier grupo de personas, ciudadanos, se puede organizar en una causa común, pero no está obligado a pasar, digamos, a una constitución legal. Ok. Bueno, sin duda la participación de la sociedad civil es fundamental para un Estado democrático, pero ¿cómo percibes la organización ciudadana en el Estado de México? ¿A qué lógicas responde? Mira, nos hace falta un gran trecho. Actualmente ocupamos cerca del cuarto lugar a nivel nacional por número de organizaciones. Tenemos más o menos 3,000 organizaciones, pero cuando se cruza esta cifra contra número de habitantes, claro, de la población, caemos al número 25, 27. Entonces, creo que parte de la complejidad del Estado es la geografía que está atravesada, bueno, queda atravesar el Estado de un lado al otro, pueden ser 3 horas, 4 horas, si tenemos que cruzar Ciudad de México. Y pues bueno, creo que tiene sus propias características, pero ayuda el hecho de estar cerca de Ciudad de México, que es una de las entidades federativas con mayor participación. ¿Y hay algún dato que nos pueda decir si existe en todos los estados, en todos los municipios, perdóname, aquí en el estado? Del Estado de México, digo, al menos debe haber 1 o 2 organizaciones. Sí te podría decir que en Toluca puede haber más o menos 500, 700 organizaciones. Vaya. Ya yéndonos a municipios, a 1 hora de Toluca, te diría que están entre 1 y 10 organizaciones por cada municipio. Y pues recordar que una asociación civil puede ser, por ejemplo, Rotarios, Leones, Banco de Alimentos, Cruz Roja, asociaciones que trabajen con animales, con niños, con todas las causas. Entonces, en municipios más alejados te diría que tal vez hay menos de 10 organizaciones y donde más hay, pues los más urbanos. Y la ley que recientemente se aprobó, Omar, ¿qué destacarías de ella? Bueno, hay que mencionar que es una ley que llega tarde. Somos de los 4 últimos estados en aprobar la ley, es decir, que ahorita deben quedar 3 nada más. Es una ley que tiene como antecedente la Ley Federal de Fomento, que se aprobó en el año 2004.
Fue una ley que tardó 10 años de gestión con las autoridades, sobre todo el Congreso, que se aprobara. Se fomentó, digamos, en el marco de la transición partidista, alternancia partidista, para no entrar en dilemas teóricos, y había redes nacionales de organizaciones que estaban buscando que el Estado como tal reconociera el derecho de la sociedad de organizarse, de tener una figura jurídica y de tener, pues sobre todo, un reconocimiento por parte del gobierno. Y tardó 10 años, desde el 94 se estuvo gestionando hasta 2004, y justo la ley del Estado de México, al menos nosotros como organizaciones llevamos desde 2013 o antes, o sea, te puedo decir que fueron 10, 15 años de estar en foros, en reuniones, en propuestas, iniciativas, para que finalmente se aprobara en la pasada legislatura, en una coyuntura que también es importante señalar. La iniciativa la presenta el diputado Jesús Izquierdo por parte del grupo parlamentario del PRI. La primera iniciativa que se presentó fue por la diputada Adriana Hinojosa del PAN, pero se aprobó curiosamente en una legislatura ya con mayoría de Morena. Así es. Quiere decir que si bien la iniciativa venía trabajándose desde hace muchos años, digamos, solo fue posible gracias a que también el grupo de Morena apoyó la iniciativa y alcanzó a salir en abril de este año. Pues qué interesante, y bueno, ahí la ley, una oportunidad y un reto, sin duda. Es muy interesante, por supuesto, este esfuerzo conjunto que están realizando las organizaciones de la sociedad civil y sus causas sociales. Y bueno, justamente estábamos platicando de que ya existe una nueva ley que se aprobó en la anterior legislatura. Y Omar, pues, ¿cuál es el panorama de las organizaciones de la sociedad civil con esta nueva ley? Bueno, pues en este momento deben estar cumpliéndose aproximadamente los 90 días hábiles que establecían los artículos transitorios, de una vez que fuera aprobada, publicada y demás, entrar en vigor la ley, para la creación de una comisión de fomento para el reglamento y la operación, ¿no?, de esta ley. Entonces, pues prácticamente estamos pues a la expectativa de que el gobierno del Estado de México empiece a marcar la pauta de la ejecución de la ley, y que tiene esta característica como la nacional, que permite realizar actividades de fomento a la sociedad civil, que puede ir desde capacitación, vinculación, inclusión en mecanismos de participación ciudadana como pueden ser consultas, mesas de trabajo, hasta el otorgamiento de fondos. Digamos que ya la ley, algo que sí pudimos resaltar sobre la nacional, es que la nacional solo dice podrán apoyar, y en esta sí hay una obligación, dice deberán apoyar mediante algunas de las opciones que hay, no necesariamente es económico, ¿no? Puede ser desde tener la apertura al diálogo. Y que nos toca como organizaciones de la sociedad civil, se va a crear un registro estatal de organizaciones, que si bien ya había uno que dependía de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado, no estaba muy extendido su conocimiento, y ahora bueno, va a haber un registro estatal en el cual las organizaciones podremos inscribirnos para que el Estado tenga un censo, información, y eso facilite el trabajo con organizaciones. En caso que haya alguna convocatoria para otorgar recursos, seguramente pues, será uno de los requisitos básicos estar inscrito en el padrón del Estado, que vendría siendo el equivalente al Registro Federal de Organizaciones, que anteriormente llevaba Indesol, que ya está extinta hoy en día, y el padrón quedó pues, prácticamente en el limbo. Y pues también estar impulsando, manteniendo una comunicación directa tanto con gobierno del Estado, autoridades tanto legislativas, municipales, de que sociedad civil siempre está en la mejor disposición para sumar con gobierno. Destacar esta parte también de la ley que es muy clara, ¿no?, que fomenta actividades de organizaciones siempre y cuando no sean político-electorales, claro, ni religiosas. Y estar al pendiente de que si va a haber algún fondo por parte del Estado, pues que sea a través de una convocatoria abierta. Nosotros como organizaciones estamos más que acostumbrados a hacer proyectos, presupuestos, a concursar tanto con fundaciones, agencias de desarrollo, empresas y gobierno por los fondos.
Y una vez que se otorgan los fondos, también la ley establece, sobre todo si, bueno, en el caso de fondos de gobierno, pues la transparencia que tienen que ofrecer las organizaciones, la rendición de cuentas sobre estos recursos para que todo quede pues perfectamente claro, ¿no? Uh-huh. Justamente ese tema de que la ley se contempla la posibilidad de dar apoyos económicos a las asociaciones, ¿crees que esto es necesario? ¿Tiene que haber reglas muy claras para que no pues existan malos manejos, malentendidos? Mira, creo que deberíamos partir de que un elemento clave de las organizaciones de la sociedad civil y de que hayan crecido del 85 para acá, a nivel global el punto de quiebre para el crecimiento exponencial de organizaciones es la caída del muro de Berlín en 1989, porque la teoría nos dice que eso lo tiró sociedad civil. Claro que con propaganda gringa y demás, ¿no? Pero ese es como un punto de quiebre a nivel global. En México coincide un poco con el sismo del 85, la desobediencia civil, y a partir de ahí viene un boom en las organizaciones. Parte de que estemos creciendo es el descontento hacia los canales de participación tradicionales o institucionales. Es decir, estamos decepcionados de la democracia, estamos como población y ciudadanía desencantados de los mecanismos institucionales, como puede ser el voto, los partidos. Entonces, gobierno e institución es lo que desde el gobierno se organiza. Y sociedad civil, la esencia es que sea autoorganizada desde la sociedad. Si gobierno organiza la participación, deja de ser sociedad civil y se vuelve un canal institucional de participación. Entonces ahí digamos que hay una línea muy delgada entre decir las organizaciones necesitan dinero del gobierno. Yo te diría no lo necesitan porque su esencia es ser autónomas y separadas de gobierno. Claro que como nuestro contexto no tenemos un ambiente propicio para que crezcan y estamos limitados en la participación ciudadana, sí es importante no solo recursos económicos, sino políticas públicas que faciliten a la gente participar. Y una vez dicho eso, pues también hay que destacar que hay un gran mito sobre el porcentaje de recursos de los que se mantienen las organizaciones o permiten sus actividades. Te podría decir que hace 7 años, antes de que empezara el sexenio de López Obrador, había recursos de gobierno que eran más o menos un 9% del total nacional, que había un 6% que era de donativos privados y un 85% de recursos propios, de actividades de boteo, procuración de fondos. Pero que ustedes se llegaban. En este sexenio que acaba de terminar, cayó 70% el financiamiento para organizaciones. Entonces, no se eliminó por completo, pero sí cayó de manera importante. Eso nos deja que hoy en día cerca del 95% de los recursos con los que operamos son autogenerados. Entonces, tampoco es que haya una necesidad, urgencia para existir, para trabajar el hecho de tener fondos de gobierno, pero sí. Claro que toda ayuda es importante. Muy importante. Otro tema también pues, es que las organizaciones ciudadanas pueden ser utilizadas por los partidos políticos. ¿Cómo se puede evitar esto? ¿Sí hay manera de que pues, no lleve por ahí algún intento de manipulación, digamos? Dos cosas, y volviendo a la esencia de la sociedad civil, cuando hablamos desde la teoría, podemos ver autores como Jürgen Habermas o como Benjamin Barber, que nos dicen que la sociedad tiene esferas. Entonces tenemos una esfera política donde las instituciones para participar ahí son los partidos políticos, la esfera privada que son las empresas y tienen como fin el lucro, y en la esfera pública la finalidad es el poder. Un partido político existe para llegar al poder, llámese ganar elecciones y aplicar una plataforma política una vez estando en el gobierno. Y la definición que nos da Barber sobre sociedad civil es participamos de la política sin buscar el poder y participamos de la economía sin buscar el lucro. Entonces nosotros sí somos muy claros como Red Expo Social y el grupo de organizaciones con las que trabajamos de que no se debe tener una participación político-electoral o político-partidista. Desde el momento que alguien... Bueno, a título personal tenemos todo el derecho de hacerlo, pero como organización de la sociedad civil, nosotros creemos que no debemos participar en partidos, ni invitar al voto a nadie. Si alguna organización lo hiciera, ya está saliéndose
de ese tema, incluso la ley estatal lo plantea. Claro. Y muchos de nosotros tenemos en nuestras actas constitutivas que no vamos a hacer actividades político-electorales. Es lamentable, y sí sucede por la minoría de la gente, que se dé ambos usos, un uso político-electoral o un uso lucrativo, ¿no? Claro. Y sobre ese punto, la alternativa que nosotros vemos de solución es crear una nueva figura jurídica. Tenemos la ley que separa las asociaciones religiosas y las asociaciones civiles. Es contradictorio que para crear un partido político tengas que crear una agrupación política nacional y demostrar actividad a través de una asociación civil antes de dar el brinco a ser partido político. ¿Qué propondríamos nosotros? Que se cree otra figura que sea asociación política, para que entonces quien quiera hacer actividades sociales, públicas, totalmente legales, pues tenga una figura separada y sea asociación política, otra parte asociación civil y otra asociación religiosa. Ah, mire qué interesante. Y ahora, en el contexto del gobierno, el nuevo gobierno federal, ¿consideras que también se requiere una actualización del marco jurídico federal? Sí, por completo tuvimos varios retrocesos en el sexenio anterior, sobre todo en el límite de la deducibilidad para personas físicas, por ejemplo, que se ha ido acotando la capacidad de actuar de las organizaciones, independientemente de la reducción que ya comentamos del 70%. Necesitamos facilitar a la gente trabajar. Lo que sucede sobre todo en organizaciones de base, y creo que aquí algo que también es importante decir, es que la esfera de la sociedad civil es plural y es muy amplia, y las organizaciones solo representan una pequeña forma de participar. Las cooperativas, los colectivos, los sindicatos obreros, patronales, grupos de padres de familia, equipos de fútbol, representan también sociedad civil. Entonces, en México, si tú te voy a poner un ejemplo, las donatarias autorizadas para dar recibos deducibles de donativos, deducibles de impuestos por donativos. Te obliga el SAT a que todo lo factures, ingresos y egresos. Pero si tú estás en la sierra, en X comunidad de Chiapas o Oaxaca, tú recibes un fondo de un donante, facturas. ¿Cómo le vas a pagar a tus proveedores locales si no te facturan? Entonces, ¿qué termina sucediendo? Que a veces hay una limitante, entre muchas otras, para operar. La constitución legal cuesta muy caro con la notaría, los trámites, la burocracia, y la gente lo que dice es, sobre todo en estas comunidades más alejadas de lo urbano o con menos nivel educativo, etcétera, te dicen, yo solo quería ayudar y ahora resulta que tengo que hacer trámites legales del SAT y llevar toda una administración, y en vez de dedicar el 90% de mi tiempo a ayudar y el 10% a cosas administrativas, terminamos dedicando un 50% del tiempo a cumplir con toda la burocracia. Ahí es donde tendría que haber ajustes. Exactamente. Sí, bueno, hemos platicado en este programa con Omar Iván sobre este tema de las organizaciones civiles. Sin duda la participación ciudadana es fundamental para todo, y ha habido pues grandes avances gracias también a la ciudadanía que ha presionado en muchas cuestiones a las autoridades. Y bueno, Omar Iván, pues llegamos a la parte final del programa. Si nos pudieras dar tus conclusiones sobre este tema. Sí, bueno, yo creo que es muy importante que sigamos participando. Es lamentable y triste estas últimas semanas, platicábamos previo lo que pasó en Acapulco por segunda vez. Y que fíjate cómo una política pública, un mensaje de nuestras autoridades puede ser tan fuerte. La primera vez que sucedió esta necesidad de ayudar a nuestros compatriotas en Acapulco, hubo más participación ciudadana que esta ocasión. Y lo que estamos comentando nosotros es que como el ejército y gobierno federal limitaron la forma en que se hacía la entrega directa, en esta ocasión casi no se ha organizado la sociedad civil, ni centros de acopio, ni colectas, ni donativos para Acapulco. Como que ya se dejó, ¿sabes qué? Pues que lo haga el gobierno, ¿no? Entonces, el ánimo es que pues, las organizaciones de la sociedad civil son un buen espacio de participar, de darle orden, formalidad, estructura al trabajo social que está haciendo la ciudadanía,
como un mecanismo de participación autónomo de gobierno que hay que facilitar el acceso, y esta ley claro que es un paso importante, reconocer y agradecer la participación de todos los actores políticos que se involucraron para que pudiera ser una realidad, porque si no se hubieran puesto en la Cámara de Diputados local las diferentes fuerzas políticas, esto no habría sido posible. Entonces, agradecer, reconocer ese trabajo y que es un buen primer paso en el Estado de México para pues fomentar y unir esfuerzos entre gobierno y sociedad civil. Ahora habrá que esperar pues que se cumplan los plazos para que se pueda concretar esta ley. Y bueno, sin duda la organización ciudadana es el inicio de un Estado democrático, pero en el camino la ciudadanía que decide organizarse de manera voluntaria enfrenta distintos obstáculos. Por eso la importancia de visibilizar los distintos esfuerzos que se realizan desde la sociedad civil. Nosotros agradecemos mucho, Omar, que hayas estado aquí con nosotros. Gracias por acompañarnos también a usted en esta emisión de Reto 2024 y nos vemos la próxima semana. Buenas noches.